Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla como cada día el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla, España. Esta semana vamos a ver algo muy importante, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué es? Vamos a verlo desde 5 puntos diferentes. Vamos a ver cómo las Escrituras nos dicen que es inspirada por Dios, grande entre todas las cosas, alimento para el cuerpo, leche para crecer, lámpara y lumbrera. Hay más atributos, hay más adjetivos para la palabra del Señor, pero solamente vamos a tratar 5 en esta semana, pero vamos a verlo desde el punto de vista espiritual, la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso, sin más demora, te invito a que tomes tu Biblia conmigo en el segundo libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo, Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo número 16. Dice así la Escritura, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, la palabra de Dios, lo primero que vemos aquí y lo primero que yo he querido que veamos en este primer día de esta semana es que veamos que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Cierto es que está escrito por los hombres, cierto es que hay diferentes tipos de hombres que la escribieron, desde Moisés hasta David, hasta Salomón, profetas que eran agricultores, pescadores, de todo, hay de todo, pero siempre toda ella ha estado inspirada por Dios. Lo primero que tenemos que saber es que toda la Escritura es inspirada por Dios y que ahí no va a haber nada escrito que no sea inspirado por Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, ni en el Antiguo por toda su historia, ni en el Nuevo por toda la tradición apostólica cristiana. No hay nada que esté puesto ahí que salga fuera de lugar, que salga fuera de tono, sino que toda ella es inspirada por Dios, nos revela el apóstol Pablo. Y nos lo revela un hombre que era bastante sabio en la palabra, bastante sabio en la historia, un hombre criado, educado, enseñado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, que daba su vida por la Escritura, que daba su vida por Dios y que sabe muy bien de lo que está hablando. Y lógicamente, un hombre al que usa Dios, al que lo lleva a predicarle a reyes, a personas importantes, a personas en autoridad, no puede ser menos que inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y dentro de eso nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la Escritura, hemos visto ya, es inspirada por Dios. En toda ella hay una parte del Espíritu de Dios con un propósito, con un deber y con una enseñanza. En toda ella. Y nos dice además que es útil. Es útil para, primero, enseñar al hombre cuál es su lugar en la tierra, por ejemplo, cuál es su deber para con el resto de los seres humanos, cuál es su deber para con Dios, cuál es su deber para con su esposa, para con sus hijos, cuál es su deber para con los que le rodean, por ejemplo. Para redarguir. Redarguir es algo así parecido como exhortar,
como llevarte a un lugar aparte y corregirte. Eso es redarguir. Eso es la que la palabra provoca. Cuando leemos la Biblia nos redarguye, nos hace que algo dentro de nosotros nos quiera decir algo, nos quiera enderezar en algo, quiera que nos apartemos o que modifiquemos algo dentro de nosotros. Eso es redarguir. Para corregir. Todo el mundo sabe lo que es corregir. Cuando algo está en una parte, en una pequeña, gran o toda parte mal, hay que corregirlo. Hay veces que hay que corregir solamente una parte, otras veces la mitad, otras veces casi toda ella. Pero en este caso también corrige aquel comportamiento del ser humano que no es correcto delante de la voluntad de Dios, delante de la creación de Dios, delante del espíritu inspirador de Dios cuando hizo al ser humano. Algo que hay que corregir, porque aunque no esté, digamos, puede ser que mal, pero sí puede ser que sea un poco incorrecto. O aunque no sea algo pecaminoso, pero sí puede ser algo que te lleve al pecado. Eso sería cuestión de profundizar más, pero no hay tiempo. Solamente quédate con eso de que la palabra, cuando tú la lees, cuando tú la escudriñas, cuando tú la abrazas, cuando tú te enamoras de ella, cuando tú cada día la lees, te vas dando cuenta poco a poco cómo esta palabra hermosa es la que hace ver que lo que durante años tú tenías en un pedestal, que durante años tú tenías en un lugar máximo, en un lugar alto, te das cuenta que para Dios, repito, para Dios, no tiene ese valor ni tiene esa importancia que nosotros le hemos dado. Te das cuenta que cuando conoces más y más de la palabra del Señor, lees más y más de los personajes de la Biblia, lees más y más de las historias reales bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vas viendo cómo creces, cómo maduras, cómo eres más responsable, tienes más dominio propio, tienes más paz, ves las cosas desde otro color, desde otro punto de vista, porque te está corrigiendo el Espíritu Santo de Dios, te está corrigiendo para que esa forma tuya de pensar, de actuar, de razonar, estaba en parte equivocada y Él quiere corregirla y enderezarla, por supuesto, si tú te dejas. Luego dice también en el mismo verso 16 que es para instruir en justicia. El Señor es un Dios justo y quiere que los hijos de Dios seamos justos como Él es. Él dice que nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza, conforme a la imagen de Dios, pero o de su Hijo Jesucristo, pero con la semejanza en los atributos, en el poder, en la autoridad, en hacer, en deshacer, en que somos hijos de Dios, que tenemos un discernimiento, que tenemos un razonamiento, que tenemos una forma de ser y que tenemos que llevarla hacia adelante. Y luego sigue diciendo el verso 17 de 2 de Timoteo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 3 cosas importantísimas. Que seas perfecto es una manera de hablar, porque nadie jamás es perfecto, pero digamos que seas recto, íntegro, delante de la presencia de Dios. Porque, repito, nadie es perfecto, nadie es totalmente perfecto, pero sí podemos alcanzar esa rectitud, podemos alcanzar esa santidad, podemos alcanzar esa obediencia delante de la presencia del Señor. Luego dice enteramente preparado. La Biblia nos capacita, la Biblia nos prepara, la Biblia nos anima, nos exhorta, nos recuerda lo que debemos de hacer cada día, cómo tenemos que hacerlo cada día, con nosotros mismos y con nuestros semejantes que nos rodean, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu lugar de tu familia, de tus vecinos, de tu pueblo, de tu ciudad. Pero preparado, dice la Biblia, para toda buena obra. Tenemos que entender algo muy, muy importante, que Jesucristo cuando estuvo en la tierra dijo, yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Ese es uno de los mensajes importantes del Señor cuando estuvo en la tierra, de nuestro Maestro cuando estuvo en la tierra. Yo he venido para servir, no para ser servido. Si no, no tendría ninguna lógica su muerte, no tendría ninguna lógica
su juicio, no tendría ninguna lógica su resurrección si viniera para ser servido. Para eso hay reyes, para eso hay personas con mucha autoridad y con mucho respeto, para que sean servidos. Pero Jesús vino para servir a aquellos que estaban en oscuridad, en tinieblas, en agobios, en angustias, en cárceles espirituales, en necesidad de amar, en necesidad de ver la luz del Evangelio, en necesidad de salir del atolladero, del lugar donde se encuentran, de la manera en la que viven, de la manera en la que actúan, mediante la lectura de la Biblia y mediante la comunión con los hermanos en la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero mañana en otro nuevo devocional. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube indicando Pastor Armando Ruiz Garrido, o en www.radiotierraprometida.org, o en tu teléfono móvil con la aplicación TuneIn Radio. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.